Le preguntaron el día de hoy a Alejandro Gertz Manero que qué iba a pasar con estos dichos de Francisco Labastida, donde señala que Rubén Rocha Moya pues fue financiado por la organización del cártel de Sinaloa, por la delincuencia organizada, pues, en la campaña. Y fíjense qué curioso, dice Gertz Manero, un sátrapa que todos ustedes conocen, dice cosas bien chistosas. Primero, que no se le debe olvidar a nadie que en México Ismael El Mayo Zambada tiene varias órdenes de aprehensión pendientes. Yo nada más aquí tengo una pequeña preguntita, ya. ¿Y se acordaron de ellas hasta que se lo llevaron a Estados Unidos? Digo, porque las órdenes de aprehensión, hasta donde yo tengo entendido, tienen años ahí. O sea, ellos por lo menos tuvieron todo el sexenio de López, todo el sexenio de Peña. Me parece que las órdenes contra el Mayo Zambada vienen de ese sexenio. Estamos hablando de 6 años del gobierno de Peña, 6 años del gobierno del Gusano. Y pues lo que pues me hace pensar es que no se acordaban de ellas hasta que se llevaron a su narco. ¿Por qué no ejecutaron ninguna de ellas? No me digan que no sabían dónde estaba, por favor. Le hubieran preguntado a Rocha Moya, él se reunía con él. Pero bueno, eso es lo que dice primero. Luego dice que no hay que olvidar que Estados Unidos se ha tardado muchísimo, fíjense, desde que se llevaron al Mayo. Desde entonces no ha tenido una audiencia en la que ratifique los dichos de esa carta que envió. En México esas cosas duran 48 horas. Y dice Gertz Manero, nosotros tenemos acá, pues desde entonces, espere y espere, a ver si ratifica los dichos. Aquí hay algo interesante y la gente debe estar consciente de esto. Aparentemente, y según lo que ocurrió en la última presentación que tuvo el Mayo Zambada ante las autoridades de Estados Unidos, están buscando un acuerdo. Este acuerdo, pues, libraría al Mayo de enfrentar un juicio que lo puede condenar a pena de muerte. Acuérdense de eso. No importa, y en este caso es muy importante, muy interesante, que en México no haya pena de muerte. Acá el Mayo sí le puede tocar esa condena porque no fue extraditado. Eso solo aplica, y esto lo quiero aclarar porque aquí me lo han dejado en comentarios, que no pueden condenarlo a pena de muerte porque en México eso no existe. Sí, en el caso de los extraditados es así. O sea, tiene que ser juzgado con las mismas penas que habría en el país de donde es extraditado, en este caso de México. Nada más que al Mayo no lo extraditaron. Al Mayo lo secuestraron, raptaron, lo que ustedes quieran, pero no lo entregó de manera legal el gobierno de México. Entonces sí puede enfrentar pena de muerte. Ahora, el Mayo Zambada está negociando precisamente para evitar eso y para, entregando a medio mundo, como les fascina hacer a los narcos, pues que le den la condena más corta que se pueda y quedarse a vivir en Estados Unidos lo que le quede de vida de manera muy tranquila y ya saben, con mucha lana, como hacen todos los narcos. El punto es que si esto ocurre, ni siquiera va a haber juicio. Y entonces esto que está pidiendo Alejandro Gertz Manero, pues ni siquiera lo vamos a saber. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos con toda esa información? La va a meter ahí en el cajón de asuntos para revisar cuando sea absolutamente necesario. Va a administrar toda esa información. Cuando necesite presionar a México para cualquier cosa, en ese momento la va a sacar. Lo que sí es que yo les garantizo algo. Rubén Rocha Moya, yo creo que no ha ido a Estados Unidos desde el 25 de julio, que dice que fue. Falso, no fue, ya sabemos que no fue. Pero no va a poder pisar Estados Unidos, ni él, ni varios de los que saben, que están metidos hasta las manitas con la delincuencia organizada. Otro que no creo que pise Estados Unidos es Américo Villarreal. Uno más, el delincuente Mario Delgado, corrupto, sátrapa, guachicolero. Pero no vamos a saber qué es lo que ratifica o no el Mayo Zambada, porque toda esa información se la va a dar a las autoridades de Estados Unidos, no en un juicio. Todo lo que ocurre en el juicio, pues nos enteramos, como lo que pasó con García Luna, lo que pasó con el Chapo, todo lo que se declaraba, pues lo supimos, pero acá no. Y el delincuente Gertz Manero sabe perfectamente eso,
y sabe perfectamente que lo más probable es que haya un acuerdo. Y entonces la acusación directa contra Rocha Moya no va a darse en un juicio, ya lo hizo el Mayo por medio de una carta en la que él no tenía necesidad de mencionar a Rocha Moya si no estuviera implicado, la neta. Podría haber despotricado contra todo mundo, pero ¿por qué contra el gobernador? Pues porque efectivamente Rocha Moya fue parte de esta trama en la que fue él citado y en la que estaba en ese mismo lugar, como lo dice en su carta, Melesio Cuen. Aquí lo grave es lo que ocurrió después. Se llevan al Mayo, pero matan a Melesio Cuen y el Mayo señala a Rocha Moya de ser el autor, pues sí, intelectual de todo esto. Interesante, ¿no? Escuchen lo que dice el corrupto Alejandro Gertz Manero. Y al fiscal general de la República preguntarle si él ya investiga las acusaciones que el aludido Francisco Labastida Ochoa expresó en contra de Rocha, a quien acusó en medios, señor fiscal, nacionales de estar vinculado con el crimen organizado y de esa forma haber ganado la gubernatura del estado de Sinaloa. Como primer planteamiento, presidenta. A ver, acabamos de informarles a ustedes cómo estamos trabajando en colaboración las autoridades de justicia de los Estados Unidos y las de México. Eso se hizo público. En el caso específico de lo que ocurrió el 26 de julio del año pasado, que es el caso de Ismael Zambada, en eso actuamos nosotros de inmediato, establecimos todo un protocolo de investigación y ese protocolo de investigación tiene los resultados que está esperando el gobierno y en este caso la Fiscalía, la audiencia en la que Ismael Zambada va a llevar a cabo ante las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos para ratificar o no lo que ya nos mandó en una carta que él dio como buena y que fue donde él explicó cuál fue el caso. No hay que perder de vista que Ismael Zambada tiene varias órdenes de aprehensión pendientes en México y es un proceso que nosotros no vamos a abandonar. Vamos a esperar a que se lleve a cabo esa audiencia. Déjeme decirle algo que creo que es importante. De acuerdo con la ley mexicana, cuando se detiene a una persona, hay un plazo de 48 horas para tener la audiencia, 48 horas. Nosotros estamos esperando una audiencia de las autoridades judiciales norteamericanas desde el 26 de julio del año pasado. Ese sí es retraso, ¿eh? Cuando ese retraso se acabe, se lleve a cabo esa audiencia y podamos ratificar lo que la persona que va a declarar y el otro declarante ya lo tengan en un procedimiento, en ese momento nosotros culminamos nuestra investigación. Hablar de eso antes no sería prudente y no es lo que le corresponde a la Fiscalía. No sé si quedó claro. Muchas gracias. Finalmente, presidenta.